Quinto día de Eurobásquet y un día más aquí os traemos el resumen con lo mejor y lo peor de todo lo ocurrido en el Campeonato de Europa de baloncesto. Una jornada de domingo que tuvo a Luka Doncic como protagonista, pero que también tuvo otros cuantos partidos realmente interesantes de los que hay que hablar como siempre aquí en nuestro canal, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet y vamos a analizar todo lo ocurrido en este quinto día de partidos en el Eurobásquet, que nos dejó los siguientes resultados. Georgia no pudo con Grecia, cayendo por 53-94. Eslovenia consiguió finalmente su primera victoria por 86-69 sobre Bélgica. Israel sorprendió a Francia 82-69, España se dio un auténtico festín 91-47 contra la flojita Chipre, Bosnia y Herzegovina estuvo muy cerquita de imponerse a Italia, cayendo finalmente por 79-96, y Polonia hizo los deberes después de un partido realmente complicado, ganando por 84-75 a Islandia. Empecemos hablando de Luka Doncic, un Luka Doncic que consiguió el quinto triple doble de la historia del Eurobásquet, aunque habría que hacer un pequeño asterisco, ya que el primero, que todos damos por válido, el de Brankovic en 1993, no fue registrado de manera oficial porque en 1993, en esa época, todavía no se contabilizaban en las hojas de estadísticas los tapones, porque fue un triple doble de tapones. De tal manera que en términos prácticos y en términos oficiales, este es el cuarto triple doble, aunque demos por hecho que sea el quinto. Es el cuarto desde que hay registro, por tanto no hay que descartar que en otra ocasión, previamente, en 1993, se hubiera producido algún que otro triple doble, sobre todo en alguna que otra paliza de la Unión Soviética, de Yugoslavia, de Letonia en su momento. Es decir, es probable que haya habido más triples dobles, pero no tenemos constancia estadística de ello. Así que, en términos oficiales, este es el cuarto, y en términos semioficiales, este es el quinto triple doble de la historia. Un Luka Doncic que terminó con 26 puntos, 39% de acierto en tiros de campo, eso sí, 10 rebotes, y 11 asistencias, todo ello en 30 minutos. Partido, quién lo diría, pero bastante normal de Luka Doncic. Es decir, no fue espectacular como lo que vimos contra Eslovenia y contra Polonia, donde realmente sí que vimos una versión mucho mejor del jugador de los Lakers, sino que más bien fue un encuentro discreto, donde Eslovenia se impuso prácticamente desde los primeros minutos y no tuvo ningún tipo de problema para superar a una flojita Bélgica que no pudo contener y tampoco tuvo ninguna opción de poder dar la sorpresa en esta jornada. Bueno, para repasar rápidamente, como os decía, el tema de los triple dobles, el de 1993 de Brankovic, que no era oficial por el hecho de que no se contabilizaban los tapones en las hojas de estadísticas. El primero ya sí que sería con Toni Kukoc en 1995. El siguiente de Mandace, el jugador rumano, en el año 2017. Y el último data del anterior Eurobásquet, de Mateusz Ponica, que lo consiguió precisamente ante Luka Doncic en los cuartos de final en un partido para el recuerdo. Mucho ojo, hay que hablar también de esto, de la posible lesión de Nikolic, el jugador de Eslovenia, que puede afectar ya aún más a esas rotaciones tan complicadas, tan limitadas del conjunto dirigido por Aleksandar Sekulic, que ahora ha conseguido finalmente su primera victoria. Pueden respirar algo tranquilos, pero les quedan otros 3 encuentros, sobre todo el duelo ante Israel, que será determinante para saber cuál es su posición final en la clasificación. Pasamos rápido al siguiente punto positivo, al siguiente aspecto que hay que destacar como lo mejor de ayer, domingo 31 de agosto, como fue el partidazo de Grecia y el encuentro dominante un día más de Giannis Antetokounmpo. Una Grecia que es que superó casi desde el primer minuto a Georgia, que no pudieron hacer prácticamente nada el conjunto dirigido por Djicic, que, pues bueno,
después de ser la sorpresa de la primera jornada al tumbar a España y convertirse un poco en la cenicienta del torneo, lo que hemos visto por parte de Georgia ha sido un desplome total de su juego, de su fluidez, de su confianza. Veremos si consiguen remontarlo, sobre todo tanto ante Chipre como ante Bosnia y Herzegovina, porque van a ser los dos partidos que acaben marcando la diferencia para ellos. Luego hablaremos acaso un poquito de Georgia en la parte negativa. Hay que hablar sobre todo de Giannis Antetokounmpo, un Giannis que ya en el primer cuarto demostró que es absolutamente imparable. Como digo, no sé cuántas veces lo he dicho, es un jugador de otro universo, que cuando se planta en baloncesto de selecciones, más en un Eurobasket, pues ya queda claro la diferencia que hay entre el jugador de los Bucks y el resto de mortales. Un Giannis que se fue, bueno, empezó ya el primer cuarto, como os decía, con 8 puntos sin fallo, terminó con 27, 8 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 9 de 11 en tiros de campo. Y he de decir que uno de los fallos lo recuerdo porque iban en transición, ventaja 2 contra 1, 3 contra 2, y él, Giannis, da el pase de la muerte y le deciden pasar de vuelta al balón, que le sorprende, él lo intenta subir, falla, coge el rebote y ahí le hacen falta y acude a la línea de tiros libres. Es decir, es un 9 de 11 bastante viciado por culpa de un compañero que realizó un pase que no fuera completamente fuera de tiempo. Y ya no es solo lo fácil que anota, sino todo lo que hace en defensa. Un Giannis que es un auténtico muro atrás y que está consiguiendo hacer funcionar, junto evidentemente al gran trabajo de Vasilis Spanoulis desde la dirección, hacer funcionar a una Grecia que carece de tiradores, que es Lucas, pese a todo, lo está haciendo bien, pero no es el jugador de hace 3, 4 años o incluso del pasado curso, aunque estuviese lesionado o tocado de cara a los Juegos Olímpicos. Y es que esto ya te explica por qué con Giannis Antetokounmpo Grecia durante este último partido contra Georgia tiene un más 45. Más 45. Son palabras mayores. Y como os decía, una Georgia desconocida y que no compitió, de la cual hablaré de ellos en lo peor del día. Hablemos ahora de Simone Fontecchio, porque es uno de los grandes puntos positivos de esta última jornada. Un Fontecchio que dio un paso adelante justo cuando más necesario era, después de la expulsión de Gianmarco Pozzecco, bastante barata para lo que suele ser el estándar del seleccionador italiano. Y un Fontecchio que consiguió el récord anotador con la selección previamente establecido en 27 puntos y que anoche se fue hasta los 39 en un 13 de 20 en tiros de campo, 60% de acierto y añadiendo 8 rebotes y 3 asistencias. Sensacional el trabajo del jugador italiano de los Miami Heat, que lideró justo cuando más era necesario. Hoy sí estuvo enchufado. Lo que habíamos visto durante los dos primeros encuentros había sido un relativo espejismo, no se parecía en absoluto a lo que nos tenía acostumbrados el jugador italiano y que, bueno, como os digo, cuando expulsan a Pozzecco, ahí a mitad creo que del tercer cuarto o algo así, él junto a Marco Spisu acaban liderando a esta Italia que durante muchos momentos pareció que podía acabar cayendo contra Bosnia y Herzegovina, generando un caos absolutamente tremendo en el grupo C que no sé si beneficiaba o perjudicaba a España. Ya lo hablaremos en el día de hoy junto a David Sardinero en una tertulia un poquito más larga. Pero bueno, Italia sufrió para ganar y aún así, pues bueno, se consigue esa victoria tan importante para ellos que les permite, pues oye, tener un poquito más de margen y ya certificar de manera virtual su clasificación para los octavos de final. Pasamos a lo negativo. Lo negativo, para empezar, Francia. Francia tenía una ocasión inmejorable ya para certificar de manera oficial su clasificación a los octavos de final. Tenía ya 2 victorias, había ganado a Eslovenia y había ganado, si no me equivoco, a Bélgica. Y la fastidió porque tenía un partido muy de cara, sobre todo tras una gran primera mitad, y progresivamente fue cayendo. También aupados sus rivales porque tenían a toda su afición en el pabellón en Katowice, en Polonia. Pero Francia, pues bueno, fue un colapso general en ataque, con rotaciones muy raras, también forzado por la ausencia de Alex Sarr, que se perdió este partido y tiene pinta de que va a seguir siendo ausencia en los siguientes encuentros por un problema muscular. Y Alex Sarr les permitía dinamizar mucho más las rotaciones, dinamizar mucho más el juego, porque es un perfil intercambiable en defensa, que puede jugar por encima del aro, que puede caer, que es muy rápido. Y depender solamente de Yaite como tu 5 principal
o incluso con Gerson Yabusel, que lo vimos a lo largo de todo el encuentro, pues bueno, acabó condicionándoles y acabó relegándoles a la derrota. Una derrota que se produjo además de la mano de un parcial adverso de 27-13. En el último cuarto, bajada total de brazos en defensa y colapso, en términos generales, del ataque de los franceses, que explica en gran medida una derrota, como digo, tan inesperada por el momento, por el cómo se produce, y que deja un grupo D bastante revolucionado. Francia, los galos se quedaron en apenas un 46% de acierto en tiros de 2, un 25% en triples, con apenas 8 de 32, y un alto volumen de pérdidas con 14 balones perdidos. Veremos cómo lo hacen en el resto de encuentros, pero ayer, después de la que liaron contra Eslovenia con esa canasta de Silva y Francisco, muy mal el conjunto dirigido por Federico Fato. Pasamos al siguiente punto negativo, como fue Georgia, que, como os digo, bajó bastante el rendimiento. La cenicienta del torneo, la cenicienta, el equipo que había doblegado a selección española y que tenía tan buena pinta, que parecía que le iba a liar, que iba a ser uno de los conjuntos a tener en cuenta. Puede todavía serlo si ganan los 2 encuentros que les queda, contra Chipre este próximo martes y posteriormente contra Bosnia y Herzegovina, para cerrar esta fase de grupos, pero la realidad es que si pierden contra los bosnios, están fuera del torneo, y lo están no solamente por evidentemente las derrotas, sino también por una cuestión de averás, porque es que han pasado de estar muy bien posicionados gracias a esa victoria contra la selección española a ir ahora mismo en quinta posición, balance de un triunfo, 2 derrotas y un averás de menos 43 puntos, ¿vale? Que Chipre tiene menos 98, pero porque Chipre está en otra dimensión. O sea, esa derrota por semejantes puntos contra la selección griega, pues les ha dejado, o sea, es que se comen un 94-53, es que es demencial la diferencia que ha habido entre cada uno de los partidos de Georgia, que en algunos momentos, incluso contra Italia, si no me equivoco, lo hicieron realmente bien, contra Italia, y parecía que, oye, pues por momentos Mamun Gelaspieli estaba ahí, Gogavidadze seguía siendo un jugador a tener en cuenta, pero chico, salieron contra Grecia completamente despistados. No sé si el cansancio les ha pasado factura, porque hay que tener en cuenta que tienen una rotación muy limitada y más allá de su quinteto titular no tienen mucho, pero oye, preocupante desde el punto de vista del conjunto dirigido por Jisic. Pasamos a la siguiente y última clave del día, como fue la inconsistencia de Polonia. Polonia, que estuvo en múltiples ocasiones a punto de perder contra Islandia, que le remontan en varios momentos del encuentro, que si no llega a ser por lo inspirado que está Jordan Lloyd en general en el partido con 26 puntos, se hubieran quedado atrás. Se hubieran quedado atrás porque es que Islandia, con Gilnason, que hizo un partido tremendo de 21 puntos, 9 de 11 en tiros de campo, 10 rebotes, 3 asistencias, si no llega a ser un poquito por las faltas, hubieran acabado con mejores sensaciones. Hermansson, que también me gustó bastante. Sí que es cierto que, por ejemplo, Gudmundsson no tuvo el día porque quedó completamente relegado por la cuestión de las faltas, pero es que Islandia estuvo muy cerca, es que hizo un último cuarto sensacional, y si no llega a ser por esa reacción ya en los últimos compases por parte de Polonia, que desvirtúa bastante el marcador, probablemente hubiéramos tenido un upset en esta jornada, y la que hubiera supuesto la aliada por parte de Islandia en un grupo D que ahora mismo está sumamente calentito y que tiene muchísimas cosas a revisar en los próximos días. Polonia tiene que empezar a revisarse el hecho de que después de Jordan Lloyd y Mateusz Ponitka, que ayer termina con 18, es que no tienen mucho más. Tienen a Pluta, tienen a Walczerowski, tienen a Sokolowski, pero necesitan muchos más puntos. Necesitan gente que aporte, no solamente que Jordan Lloyd se vuelva loco y meta más de 25 puntos todos los días, que Mateusz Ponitka aporte entre 15 y 18, como ha hecho siempre con la selección polaca, pero necesitan algo más. Necesitan algo más, y esto va completamente en serio. Así es difícil que Polonia puede llegar lejos. Pero bueno, hasta aquí el análisis. Vamos a echar un vistazo al cuál es el panorama del día de hoy, porque hoy juegan, pues bueno, el cuarto partido. Buena parte de las selecciones que ya están casi encarando la fase determinante de este primer momento. Suecia se enfrentará a Montenegro a las 12:30. Estonia hará lo propio con Turquía a las 13:45. Alemania tendrá un partido cómodo a las 3:30 de la tarde contra Gran Bretaña. Portugal y Letonia a las 5, en un partido bastante interesante. Finlandia se medirá a Lituania 7:30 de la tarde, y Serbia hará lo propio cerrando la jornada, como viene siendo habitual, a las 8:15 de la noche.
Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este análisis con lo mejor y lo peor del quinto día del Eurobasket. Y si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, dale a like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo analizando las opciones de España de cara a octavos de final. Un saludo y hasta la próxima.